Qué oportuna la palabra que el Señor nos ha bajado en este tiempo frente a lo que nos toca enfrentar. Tenemos que estar más que nunca firmado en estos 7 pilares que el Señor nos ha mostrado en este año, que es el ayuno, la oración o la obediencia, la santidad, la palabra profética, la estrategia de Dios, la adoración, la conquista y la provisión de Dios. Ahora, tenemos que afirmarnos en estos fundamentos para que estos pilares estén firmes, que es la soberanía de Dios, el pacto de Dios, la presencia de Dios, la bondad de Dios, la posesión de Dios, la dependencia de Dios, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver otro fundamento que es la comunión de Dios. Sigamos afirmándonos en el Señor, obedeciendo su palabra con esperanza y paz, sabiendo que Dios está con nosotros. Y como hemos escuchado en la alabanza y en la adoración, Dios está en casa. Y cuando más le buscamos, cuando más en comunicación, en comunión estamos con Él, Dios nos muestra cuál es su propósito, nos muestra sus pactos, sus mandamientos. No solo lo prediquemos, sino también lo podamos vivir. Me gustaría que juntos vayamos a Segunda Crónicas, capítulo 20, verso 17. Dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, paraos. ¿Paraos en dónde? Parados en la fortaleza de Dios. Dice, paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Ahora, ¿cuándo podemos sentir esta presencia de Dios? Cuando estamos en comunión con Dios. Y comunión no es lo mismo que comunicación. Comunión es vivir una estrecha relación con el Señor. Son dos cosas diferentes lo que es comunicación y comunión. El término comunión viene del latín comunio, que significa participar en lo común o unión de dos o más cosas que tienen algo en común. Comunión entonces, ¿qué es? Es compartir algo que es común a ambos. Si no comulgamos con la esencia del carácter de Dios, que es el amor, entonces nunca va a haber tal comunión, por más que nos esforcemos en tratar de mantener una comunicación con Él. Cuando Dios creó al ser humano, lo diseñó para vivir en comunión con Él. Dice la palabra que Él puso su aliento en el cuerpo del hombre. Y cuando el hombre caminaba con Dios, obedecía los preceptos de Dios, lo que Dios le había establecido, Dios estaba con él. La palabra habla de que tenían una estrecha relación, tenían una comunión diaria, momento a momento. Pero el pecado hizo que se cortara esa comunión con Dios. Esa actitud del hombre de querer imponer lo suyo ha hecho que se cortara la comunión con Dios. Miren, en Oseas capítulo 11, verso 4, nos habla que con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Necesitamos de esa comunión, de esa estrecha relación con Él. ¿Cuándo se corta? Cuando anteponemos el yo, cuando anteponemos lo que nosotros queremos hacer sin la voluntad de Dios. No nos olvidemos que Dios es santo
y no puede estar en comunión con los que no practican la santidad. Y la santidad, lo habíamos visto como fundamento, es ser la persona diferente, es ser la persona que Dios ha marcado su vida integralmente en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. No debemos confundir comunicación con comunión. Miren, vayamos juntos a 1 Juan, capítulo 1, verso 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros también tengan comunión y vuestra comunión sea verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La manifestación de la comunión es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Es el fruto en lo que nosotros decimos y en nuestras obras. Y eso va a revelar el fruto de Dios en nosotros. No sé si ustedes se acuerdan el párrafo del Evangelio según San Juan, capítulo 15, el verso 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Es esto que aún compartíamos el domingo pasado cuando hablábamos del fundamento de la palabra de Dios. Va a ser revelada, va a ser real en nosotros cuando nosotros estamos en esa estrecha relación con Él. Cuando el Señor es nuestra prioridad, cuando obedecemos a la voz de Dios que está en su palabra. Juan capítulo 15, verso 16, dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Él quiere insertar ese aliento de vida de Él sobre nosotros. Y eso es lo que va a producir fruto. Y ese fruto tiene que perdurar. Entonces, lo que nosotros pidamos al Padre, Dios lo va a revelar. Conocer a Dios significa ser uno con Él, en corazón y mente, manteniendo una comunión reverente con Él como nuestro Redentor. Y a través de una sincera obediencia se puede tener comunión con Dios. Hay dos párrafos en el Antiguo Testamento. Uno está en Proverbios, capítulo 3, verso 32, que dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. No es con cualquiera, sino con aquellos que han decidido abrir su corazón al Señor, con aquellos que dejan el obrar del Espíritu Santo. Y es esa comunión íntima. ¿Con quién? Con los justos. Salmo 25, verso 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto, no a otros. Dios va a hacer conocer su voluntad y lo que Dios tiene para nosotros cuando estamos en esa estrecha comunión, cuando Él es el primero en nosotros, cuando obramos conforme a lo que Él quiere de nuestras vidas. Y Él que nos revela su pacto, su revelación, y nos mostrará también sus grandes misterios. ¿Cuál es la decisión? La decisión es buscar a Dios. Juan capítulo 15, verso 14 y 15 dice, vosotros
sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. ¿A quién le hace conocer la voluntad del Padre? Aquellos que buscan al Señor. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Los que hacen la voluntad del Padre. A esos hace conocer lo que Dios tiene para nosotros a través del Señor Jesús. Todos somos invitados a ser amigos de Dios. La mano de Dios está extendida para todos los hombres, mujeres, pueblos y naciones. Y qué interesante en este tiempo que para muchos cunde la desesperación, cunde el miedo, la incertidumbre. Poder entender que estando en esa estrecha comunión con Dios, Dios nos va a revelar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en lo familiar, en lo personal, como familia, como pueblo de Dios. Hay un párrafo que está en Tercera Juan tiene un solo capítulo, el verso 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esto es la realidad, esto es una vigencia en nosotros cuando dejamos el obrar del Espíritu Santo, cuando el Señor es en nosotros, cuando el Señor, como hemos escuchado, es en casa, cuando nada se interpone a la voluntad de Dios. Y yo creo que en este tiempo que también Dios nos permite estar reflexionando, estar buscando de Él, dejemos obrar al Espíritu de Dios y nos vamos a sorprender de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y Él va a mostrarnos cuál es el camino a seguir. Y les digo algo más, les comparto algo más. Se va a ver el fruto del Espíritu de Dios. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estamos en una batalla y lo que Dios quiere es que persistamos en la batalla, que no es nuestra, sino de Dios. Dice: velad y estad quietos. Y el pueblo obedeció. Y cuando hablo del pueblo estaban todos, los hombres, las mujeres, los hijos, los niños. Y la palabra fue para todos. Y la palabra es para todos nosotros, como iglesia, como familia. Velad, estad quietos y dejemos obrar al Espíritu de Dios. Y obedezcamos lo que Dios demanda de nosotros. Y cuando nosotros persistimos en el Señor, cuando tenemos la armadura de Dios, el enemigo va a tener que huir, va a tener que desistir al verse descubierto. Se arrepentirá de haberlo intentado. No nos saquemos la armadura. Y si todavía no te la pusiste, hacelo. Quiero terminar con otro párrafo de la palabra que está en 2 Corintios, capítulo 10, del verso 3 al 5. Dice el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y qué interesante, porque dice: derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento
de Dios. Qué interesante es poder apropiarnos las palabras del apóstol Pablo. Estamos en la carne, pero no militamos según la carne. Y tenemos armas poderosas en Dios. Y esto es creer, esto es tener fe, esto es no dejar atormentarnos por el enemigo, sino buscando la guía y la presencia de Dios. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Y compartirlo en casa, compartámoslo en familia, compartirlo ahora y decirle, Dios está con nosotros. Decirle a tu esposa, y yo le digo a mi esposa, Dios está con nosotros. Decirle a tus hijos, yo le digo a mis hijos, Dios está con nosotros. Y aún en medio de la adversidad vamos a ver los milagros del Señor. Yo siempre tengo una vieja canción, una antigua canción. No se la voy a cantar, pero dice el autor, si aún el sol llegara a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor, no me va a fallar. Confiemos en el Señor, busquémosle a Él. Dios está con nosotros. Confirmemos esta palabra en nuestras vidas, proclamémosla. Este es el tiempo. Y te vas a encontrar con tu vecino, con tus amigos, aún con tus compañeros de trabajo conectados por el trabajo a través de internet. Y la palabra que el Señor nos trae hoy, confiemos en el Señor. Busquemos al Señor, Él no nos va a fallar. No tratemos de comunicarnos, sino tratemos de estar en comunión con Él. No es lo mismo comunicarse que estar en comunión. Comunión es esa estrecha relación, dejando que la voluntad del Padre se cumpla en nuestras vidas.